Hola a todos, en este video explicaré el ejercicio número 12 de esta serie de videos de diodos en DC. El circuito es el que tenemos aquí. El circuito, el enunciado nos pide encontrar tanto voltaje de salida 1 como voltaje de salida 2 del siguiente circuito. Vemos que tenemos un voltaje negativo de 10 volts que entra por aquí. Luego tenemos un diodo de germanio en serie con un diodo de silicio, luego en serie con un resistor de 1.2 kilo ohms y luego en serie con un resistor de 3.3 kilo ohms. Lo primero que vamos a hacer será encontrar polaridades del circuito. La polaridad va a estar definida por la fuente negativa de 10 volts que tenemos aquí. Entonces, si por aquí entra un voltaje negativo, entonces aquí habrá menos, más, menos, más, menos, más y menos, más, como está aquí a continuación. Vemos entra voltaje negativo, entonces de este lado menos, más, menos, más, menos, más y menos, más. Podemos ver que nuestro voltaje de salida 1, que es el que está aquí, es el voltaje de ambos diodos y de nuestra fuente de voltaje, es decir, lo que tenemos del lado izquierdo es el voltaje de salida 1. ¿Por qué? Porque recordemos, debemos seguir el sentido de la corriente y en este caso tenemos menos 10 volts, entonces será menos 10 volts y la suma de nuestro voltaje que haya en el diodo de germanio y en el diodo de silicio. Voy a regresar tantito y recordemos, la polaridad de nuestros diodos estaban polarizados directamente, entonces van a conducir y se van a comportar como un cortocircuito. Ahora bien, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar nuestro voltaje de salida 1, menos 10 volts, y luego de menos más, como es, entonces es una subida de voltaje. Entonces es más el voltaje que hay en el diodo de germanio y luego menos más es una subida, más el voltaje del diodo de silicio. Ahora bien, sabemos que el voltaje de cualquier diodo de germanio es de aproximadamente 250 milivolts y de silicio es de 700 milivolts. Hacemos esta suma y nos quedaría que nuestro voltaje 1 es de menos 9.05 volts. Ahora para nuestro voltaje de salida 0 vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a todo el circuito. Recordemos que si va de más a menos es una caída de voltaje y si va de menos a más es una subida de voltaje. Sabiendo esto nos quedaría menos 10 volts más nuestro voltaje del diodo de germanio, más nuestro voltaje del diodo de silicio y más nuestro resistor de 1.2 kilos, el voltaje que hay ahí, y más el voltaje del resistor de 3.3 kilos, todo esto igualado con 0. Ahora aplicamos ley de Ohm en los voltajes de los resistores y en vez de colocar voltaje en el resistor de 1.2 kilos, pues vamos a colocar intensidad por R, que en este caso nuestra R es la de 1.2 kilos, más nuestra intensidad por la resistencia de 3.3 kilos. Aquí a continuación simplemente factoriza la corriente. Nos quedaría que la intensidad por ambos resistores, la suma de estos, igual a 0. Y luego reemplazamos los valores conocidos. Voltaje del diodo de germanio, que aproximadamente es de 250 milivolts. Voltaje del diodo de silicio, que es de 700 milivolts. Y aquí en vez de colocar ya los resistores, coloqué su valor, que sería 1200 y 3300, igual a 0. Realizamos esta resta de menos 10 volts más 250 milivolts más 700 milivolts y nos queda menos 0.05 volts. Después de esto vamos a despejar la corriente. El menos 9.05 volts lo pasamos del lado derecho. Nos quedaría que menos 0.5 volts es igual a la intensidad que multiplica la suma de las resistencias. Y al final nos queda que la intensidad es igual a 9.05 volts sobre la suma de nuestras resistencias. Y la intensidad sería igual a 2.011 miliamperes. Y ahora para nuestro voltaje de salida 0, simplemente tenemos que aplicar ley de Ohm, porque recordemos el circuito serie, la corriente es la misma. Y el voltaje de salida 2 es igual al voltaje que hay en el resistor de 3.3 kilo ohms.
Hacemos esto, entonces el voltaje va a ser igual a la intensidad por R, es decir, la intensidad que ya la acabamos de calcular, que es la que tenemos aquí arriba, por nuestro resistor de 3300 ohms, que es igual a 3.3 kilo ohms. Hacemos esta multiplicación y nos queda que nuestro voltaje 2 es igual a 6.6363 volts. Y con esto ya tendríamos ambos voltajes. Ahora lo único que necesitamos es ir a Multisim para comprobar nuestros resultados. Aquí ya una vez en Multisim voy a pegar la imagen de mi circuito para poder guiarme y armarlo. Necesitamos una fuente de voltaje. Las fuentes que necesitamos se llaman V voltaje ref, que son estas que están aquí. Solo necesitamos una. Necesitamos igual tierra, que se llama ground. Luego nos vamos a diodos. Luego a diodes virtual. Y este que se llama diodo. Y como no nos da un diodo virtual de germanio multisim, nosotros vamos a usar el 1N6095, que sabemos es de germanio. Así, y necesitamos dos resistores. Nos vamos a Basic y luego a Resistor y buscamos uno de 1.2 kilos y otro de 3.3. Con control R damos vueltas a los elementos para poder acomodarlos. Voy a empezar a armar el circuito. Ya una vez armado, debemos colocar dos multímetros para poder medir nuestro voltaje. Uno va de este lado y otro va aquí. Parte positiva al circuito y la punta negativa va a ir a tierra. Entonces copio y pego mi tierra y lo conecto. Damos doble clic sobre los multímetros para configurarlos. Vemos que este ya está como un voltímetro en DC, al igual que este. Entonces damos en simular. En este caso todavía me faltó esta fuente de voltajes de menos 10 volts. Ahí tuve ese error yo. Ahora sí le damos en simular y vemos que el voltaje es de menos 9.128 volts y de menos 6.694 volts, y vemos que estamos correctamente en nuestros cálculos. Y esto sería todo para el ejercicio número 11.